bioseguridad quiere decir eso, los medios para cuidar la vida. Los principios de bioseguridad, pues, son básicos, son tres, ¿no ven? Universalidad, uso de barreras y medios de eliminación. ¿Por qué universalidad? Porque es para todos, blancos, negros, chiquitos, chaparros, de cabello enrulado o no, para todos tiene que ser el mismo principio de bioseguridad. Y los principios de bioseguridad obviamente exigen barreras, ¿no es cierto? Y los medios de eliminación, por supuesto, que ya estamos aprendiendo desde la casa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas barreras de protección? Ya con toda esta pandemia ya sabemos de maravilla, ¿no? Nosotros tenemos que usar guantes, protección ocular y tapabocas, el uso de zapatos o botas, la protección corporal. Todo esto, ¿para qué? Para cuidar a nuestro paciente y cuidarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y eso no puede ser sino también complementado con un lavado de manos. Importante. Yo creo que a estas alturas no vale la pena recomendar cómo debes lavarte las manos porque esto ha sido básico y vital para evitar el contagio en esta pandemia, ¿no? Los guantes en odontología, doctores, los tenemos de tres tipos, ¿no? Los guantes de examinación, que son los que están usando, o por lo menos se les ha dicho que usen, porque la mitad de mis alumnos no usan, y yo anoto nomás. Eso va en desmedro de su nota, ¿no? Entonces, uso de guantes. Los guantes de examinación vienen en cajas y están abiertos como si fuesen dulces. Los guantes de limpieza son los que mamá usa, ¿no es cierto? En la cocina. ¿Estamos? O ustedes han visto las personas de limpieza también los usan, especialmente cuando van a utilizar algún químico, ¿no es cierto, doctores? Entonces, a diferencia de los guantes de examinación, los guantes de limpieza son gruesos. ¿Por qué los utilizamos gruesos? Porque en odontología utilizamos material punzocortante. ¿Qué quiere decir eso? Que me puede lacerar la piel. Y muchas veces en eso van incluidos los microorganismos que ya habíamos visto en la anterior clase, que puede entrar por vía parenteral. No necesariamente tiene que ser una jeringa, ¿no? Un pinchazo con un instrumento sucio ya es un contagio por vía parenteral. ¿Por qué? Porque está introduciéndose dentro de nuestro organismo, lacerando la piel, que es la cubierta de nuestro organismo, e introduciéndose en los fluidos corporales. ¿Sí me dejo entender hasta aquí? Sí, doctora. Muy bien. Entonces es importante que nosotros lavemos con guantes gruesos, ¿no es cierto? Bien, les había dicho que hay un tercer guante. Un tercer tipo de guante es el que viene o se denomina quirúrgico. Viene en un sobre herméticamente sellado y únicamente se abre al momento de iniciar la cirugía. ¿Qué cirugías hacemos en odontología? Retenidos, apicectomías, un montón de cirugías. Entonces el guante en su envase estéril tiene que estar en nuestra área de trabajo y solamente el cirujano se va a colocar ese guante sobre estos guantes de examinación al momento de iniciar la cirugía. ¿Para qué? Para mantener el guante aséptico, ¿sí? Es decir, que de los dos guantes que ustedes están viendo acá, estos no son asépticos, el quirúrgico sí. ¿Ah? Las máscaras, bueno, ya a estas alturas ya no hay más que decir, ¿no es cierto? Las conocemos, hay KN95, desechables, triple capa, quíntuple capa, etcétera, etcétera. Pues, el tema aquí es de que para tu bioseguridad necesitas usar barbijo, ¿sí? Ok, como complementación, ¿no es cierto? Y para proteger nuestros bellos ojos, nosotros tenemos que usar una protección ocular, que pueden ser solo gafas, pueden ser las máscaras faciales que ahora todo el mundo usa, ¿no es cierto? ¿Sí? Para evitar que cualquier fluido pueda entrar a través de la mucosa de los ojos. ¿Estamos? Entonces, ese es un complemento importante. Antes no era muy común esto de la máscara o protector facial, entonces usábamos mucho las gafas
Y hay inclusive gafas, doctores, en las que la parte de los ojitos, o sea, los lentes mismos, se desmontan para que puedan entrar nuestras gafas, o sea, ya tiene aumento, ¿no es cierto? Eso también lo puede preparar si usted va a seguir la rama de especialidad de cirujano maxilofacial, ¿no? Necesita. Un dato importante en todo esto es que cuando usted ya esté en clínicas y también en materiales, no puede ir a pasar clases con sandalias. Alguna vez he visto que mis alumnos entran con sandalias. Eso no es posible. Primero porque la piel está expuesta, ¿no es cierto? No solo a los químicos que manejamos, sino a los instrumentos punzocortantes. Imagínense que el cuchillo de prótesis le caiga al pie con sandalia, ¿no es cierto? Ese cuchillo de prótesis ha estado en contacto probablemente con materiales que no son estériles. Entonces, mucho cuidado, mis estimados doctores, ¿sí? El lavado de manos, no les tengo que recordar, ¿no es cierto? Durante estos 2 años se ha hecho mucha propaganda entre deditos, debajo de las uñitas. Por eso tenemos el cepillo de manos que les he hecho comprar, que no solo sirve para lavar el instrumental, sino también para lavarse las manos. Es de cerda suave, no lacera la piel, ¿sí? Entonces, fíjese que siempre debajo de las uñas estén limpias antes de tocar cualquier instrumental material y más todavía de ponerse los guantes, ¿sí? Los desechos tienen que eliminarse muy aparte de la basura común, particularmente los desechos de odontología. ¿Por qué? Porque estos desechos salen de la boca del paciente. Y de la boca del paciente, cada vez que nosotros introducimos algo, sale con todos los microorganismos que hay dentro de la boca del paciente, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado para manejar esto. Generalmente en un consultorio se contratan los servicios de EMSA, nos dan bolsas especiales gruesas de determinado color para cierto tipo de basura y ellos se encargan de botar y degradar esto para que no sea contaminante para las personas que viven del reciclado de la basura, ¿no? Entonces no podemos botar a la basura común. Desde ya lo que estamos haciendo, por ejemplo, les hago amarrar en una bolsa, espero que lo estén haciendo así. Lo mismo van a ir a la facultad porque los pobres porteritos no tienen por qué agarrar con sus manos, ¿no? Ahí no les brindan unos guantes. Entonces, mínimamente las bolsitas es mucho más fácil de eliminar. Bien, hasta aquí avanzamos en la anterior clase. Y lo que nos toca ver es desinfección y esterilización, que es un punto importante para que nosotros manejemos tanto los materiales como el instrumental. Pero ¿qué tiene que ver con los materiales? Muchísimo. Fíjense que ahora ya estamos empezando a usar lo que son materiales de impresión. Entonces, uno no puede tocar el material de impresión que sale de la boca directamente, menos sin guantes, ¿no? Entonces tiene que aprender a desinfectarlo o esterilizarlo y luego recién proceder a manipular estos modelos y o impresiones, ¿sí? Bien, vamos a hacer un repaso general de todos los conceptos, porque estos conceptos los van a ampliar en microbiología. Sin embargo, necesito que los manejen como parte de la bioseguridad que nosotros damos en odontología y que deben tener, ¿no es cierto?, en cuenta. Entonces, desinfección, doctores, es el resultado de una eliminación momentánea o permanente, dependiendo de dónde estemos manejando, acerca de qué, de los microorganismos, los virus, ¿no es cierto?, para inactivarlos a los virus indeseables, ¿sí? Pero no incluye las esporas. Esto es muy importante en la desinfección. No incluyen las esporas bacterianas. Las esporas bacterianas son como los huevitos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí van a ser otro microorganismo, para que me entiendan. Entonces, no incluye las esporas bacterianas y esto es limitante para nosotros al momento de la práctica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, nosotros tenemos niveles de desinfección, el de alto nivel, el de medio nivel y el de bajo nivel.
En todo este proceso de la pandemia, lo que hemos utilizado mucho es más desinfección que esterilización. Cuando dicen vamos a fumigar, fumigar es para los animalitos, para los bichos, para los insectos. Desinfección es para los microorganismos, para los virus, ¿no? Entonces no se fumiga, se desinfecta. ¿Me entendieron? Ok. La desinfección de bajo nivel elimina todos los microorganismos de forma vegetativa, ¿sí? Menos las micobacterias como la TBC, ¿no es cierto? Y entre ellos, ¿qué usamos o qué podríamos usar? ¿Cuál sería su mejor representante? El amonio cuaternario. ¿Entendido? Cuando yo busco una desinfección de medio nivel, ¿no es cierto? O sea, un poquito mejorado del anterior, voy a inactivar todos los microorganismos de forma vegetativa, como el anterior. Voy a desinfectar los hongos, los virus, y aquí sí está el TBC, o sea, el Mycobacterium de la tuberculosis, ¿no es cierto? Pero seguimos con el problema. No incluye las esporas bacterianas. ¿Cuál es el mejor representante para lograr una desinfección de medio nivel? El hipoclorito de sodio al 0.5%. ¿Quién me dice qué es el hipoclorito de sodio? Es la lavandina. Es lavandina. Exactamente. La lavandina. ¿Estamos? Al 0.5%, que es lo que normalmente nos venden porque hay de mayor concentración, o usted puede preparar con este 0.5% una dilución de mayor concentración. Ok, yo quiero pero una desinfección de alto nivel, o sea, que me dé más seguridad, ¿no es cierto? Igual voy a desinfectar, voy a eliminar los microorganismos de forma vegetativa. Imagínense, ya voy a eliminar los hongos, los virus como las micobacterias, pero para eso, ¿qué tengo que usar? El glutaraldehído al 2% y el peróxido de hidrógeno al 6%, pero durante 20 minutos. ¿Me deja entender? ¿Hasta aquí? ¿Quedó claro? O sea, tiene que estar tapado durante 20 minutos. ¿Estamos? Ok. Hasta ahí yo tengo un pantallazo de lo que logro con una desinfección de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, cuando hablo de esterilización o cuando se habla de esterilización en odontología y en todo lo que es las ramas biológicas, es un proceso que destruye o elimina, y aquí sí de forma permanente, ¿no es cierto?, a microorganismos, incluyendo las esporas. Aquí, esto es maravilloso, o sea, ya no se salvan ni las esporas bacterianas. Y puede ser tanto por calor húmedo o por calor seco, o finalmente a través de químicos. Cuando es calor húmedo, recibe el nombre de autoclave. Es como hacer hervir en una olla de presión. Calor seco, ¿no es cierto? También le llamamos pupinel, que es este aparato que lo ven acá, ¿no es cierto? Y finalmente, a través de productos químicos, que es como hacer hervir en una olla con algún químico y tapar. A eso le llamamos quimioclave, ¿ya? Ok. El más usado de este y el más recomendado es el calor seco, o sea, el pupinel, ¿no es cierto? Es este horno, como el horno de la cocina de las mamás, pero funciona en determinados ciclos y por determinado tiempo. Cuando los ciclos son mayores, el tiempo es menor. Cuando los ciclos son menores, el tiempo es mayor. Espero haberme no confundido, ¿no es cierto? Cuanto más ciclos, menor tiempo. Cuanto más ciclos, mayor tiempo. ¿Ya estamos? Entonces, ahí se van a cocinar nuestros instrumentos, pero no todos entran. No pueden entrar los instrumentos de plástico, no pueden entrar los instrumentos de corcho, ni los textiles, o sea, tu ropa, ¿no es cierto? Pero, doctora, tenemos algunos instrumentos de plástico como las cubetas. Aquí nosotros vamos a actuar mínimamente con una desinfección de medio nivel o con una desinfección de alto
ni B. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esta esterilización? Para el instrumento que es totalmente metálico, como el Lecron, por ejemplo. Tiene que entrar limpio, seco, durante aproximadamente 1 hora. Se va a cocinar ahí en unas cajas de esterilización que tenemos, ¿no es cierto? Y luego hay que dejarlo enfriar. Esa caja estéril hay que guardarla. El momento en que usted vaya a utilizar con el paciente, porque ya guardamos separados qué cosas necesitamos, recién lo abre y lo utiliza en ese paciente, ¿sí? Al momento de abrir ya se contaminó, porque el aire también tiene microorganismos, ¿no? Entonces ese es el detalle del pupinel. El calor húmedo es como en la imagen que usted tiene acá, es una pequeña olla que funciona como a presión, ¿no? Ahí adentro se pone agua, pone los instrumentos y los empieza a hacer hervir durante determinado tiempo. Generalmente están a 121 grados centígrados, una atmósfera de presión y el tiempo de esterilización que lleva son 20 minutos. Entonces hay que dejar que enfríe porque no se puede meter la mano, ¿no? Se introduce una pinza, se van sacando los instrumentos y hay que secarlos. Al momento de secarlos, obviamente tendría que utilizar una toalla estéril, pero generalmente no lo hacen nuestros asistentes ni enfermeras. Entonces, fíjese que al momento de salir de aquí el instrumento ya está contaminado, ¿no es cierto? Uno, dos, el agua deteriora el instrumento metálico. Por eso es que elegimos el pupinel, porque el calor seco, no me deteriora ni el instrumento metálico, ni el espejo, ni el filo del instrumento, que ese es el inconveniente que tiene esta autoclave. Si bien lo han impulsado mucho en odontología, ¿no es cierto? El problema es ese, ¿sí? Finalmente tenemos la quimioclave, que es exactamente lo mismo, solo que acá se agrega un químico, ¿no es cierto? Y lastimosamente, muchas veces este químico daña a los materiales porque tiene que ir a presión. Y como va a hervir, elimina desechos tóxicos que al abrir la tapa nos contaminamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, como ven, todos tienen su pro y su contra, todo es relativo. Sin embargo, vuelvo a recomendarles, me es más útil a mí el calor seco, porque ya en cada caja de esterilización se guarda el instrumental que usted requiere, ¿sí? Y no corro riesgo de perder mi instrumental. En cuanto a lo que son antisépticos, ¿qué es un antiséptico? Para hablar de antiséptico, primero tengo que recordar qué es un bacteriostático y qué es un bactericida. No voy a entrar a unas grandes definiciones ni qué elementos son, ¿no? Pero bacteriostático es aquel que disminuye su letalidad del virus, o sea, lo atonta, lo deja así mareado, ¿no? En cambio, el bactericida lo mata, lo queda para el otro lado del mundo, ¿no es cierto? Entonces, murió el virus. En cambio, en el bacteriostático, no, está atontadito, está ahí, está como borrachito, para que me entiendan, ¿no es cierto? Está vivo, pero no hace daño. ¿Estamos? Germicida. Ahora, estos dos términos, bacteriostático y bactericida, es únicamente para las bacterias. Cuando llamamos germicida, ¿no es cierto? Estamos haciendo de que el mismo concepto puede ir a matar al microorganismo o al virus. Es un término mucho más genérico. En todo caso, cualquiera de ellos sea, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que lograr es una antisepsia. En odontología lo que nos interesa es la antisepsia. ¿Y qué es la antisepsia? Es el resultado momentáneo, ¿no es cierto? Permanente por un cierto tiempo solamente de eliminar o matar microorganismos, incluyendo los virus, a los cuales los inactivamos, ¿no ve? Pero sobre un tejido vivo, por eso está aquí el gráfico, sobre la piel. ¿Me dejo entender, doctores?
es sobre un tejido vivo. La piel es un tejido vivo. Entonces estoy haciendo como que una esterilización momentánea, pero sobre la piel, ¿sí? Y esto se hace a través de antisépticos. El antiséptico va a actuar para hacer antisepsia, ¿no? Y el antiséptico es un producto químico que no va a dañar la piel, pero va a ir a inactivarme o matarme a los microorganismos, bacterias o virus. Cuando yo llamo asepsia, ¿no es cierto? Esto van a utilizar mucho cuando está libres de gérmenes. Es decir, he agarrado un antiséptico en este algodón, le paso al brazo de mi paciente o alrededor de la boca de mi paciente y he logrado antisepsia. Y ahí puedo decir que ese lugar tiene asepsia, es decir, está libre de gérmenes, ¿no? Entonces puedo empezar mi cirugía, corto, suturo, saco lo que tengo que sacar o coloco lo que tengo que colocar. Hasta aquí quedó claro el concepto de lo que es antisepsia, asepsia y antiséptico. Sí, doctor. Muy bien. Entre los antisépticos más usados, doctores, están los alcoholes, ¿no es cierto? Por eso utilizamos nosotros en esta pandemia alcohol, ¿no es cierto? Pero tiene que ser al 70%, ¿no es cierto? Acompañado de un emoliente. ¿Qué quiere decir emoliente? Que elimine la grasa que normalmente tenemos en la piel. Mientras no está eso, no hemos logrado nada porque en la piel viven con nosotros microorganismos que son simbióticos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tiene que ser un etanol, un isopropanol o un N-propanol, pero al 70%. ¿Sí? Entre ellos también tenemos al glutaraldehído, que ya es mucho más fuerte y que generalmente utilizamos, ¿no es cierto?, por su acción sobre el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, ¿sí? El formaldehído, que es el formol, ¿no es cierto?, pero diluido al 30%. Y las biguadinas, como la clorexidina, recuerden este nombre, la clorexidina está presente en los alginatos, ¿está? Vamos a ir viendo eso. Ok. Entonces, entre ellos también tenemos un representante que es el peróxido de hidrógeno, pero este peróxido de hidrógeno es muy lacerante para la piel, la quema. Tienen que fijarse que siempre sea de 3 a 30% para que no cause daño. Los compuestos de amonio cuaternario, como los catiónicos usados como antisépticos y desinfectantes, ¿no? Entonces son muy similares a los usados anteriormente, pero en un nivel mucho más bajo, ¿sí? Son los que más usamos. Este amonio cuaternario, actualmente con la pandemia, lo utilizamos como los de quinta generación, ¿no es cierto? Y más utilizamos para la desinfección de superficies no críticas o limpieza de superficies duras. Recuerden que cada uno de estos elementos que he mencionado, cualquiera de ellos sea, ¿no es cierto?, desde la lavandina, el amonio cuaternario, etcétera, se van degradando a medida que pasa el tiempo. Entonces, si tú quieres efectividad y potencia, lo preparas, lo usas, pero en 1 hora ya es menos, en 2 horas también, al día siguiente menos, y si lo dejas destapado, peor. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un detalle importante que tenemos que tomar en cuenta para también no contagiarnos en esta pandemia, ¿sí? Voy a hacer un resumen de lo que son los materiales instrumentales de nuestra actividad, o sea, en odontología. En odontología vamos a dividir al instrumental en críticos, en no críticos y en semicríticos. Críticos son todos aquellos instrumentales que invaden, que van más allá de la mucosa e invaden y tienen contacto tanto con saliva como con sangre, principalmente con sangre. Entonces, todo el instrumental quirúrgico y el instrumental básico que usamos para hacer una cirugía, ¿no es cierto?, está clasificado como un material crítico. Este material crítico debe ser esterilizado porque no podemos solo guardarlo después de una simple lavadita o una limpieza, ¿sí?
debe ser esterilizado por el hecho que les he mencionado, ¿sí? El instrumental semicrítico es aquel instrumental que entra dentro de la boca, tiene contacto con la saliva, pero no necesariamente ingresa o tiene contacto con la sangre, aunque muy esporádicamente, de pronto sus encías son sangrantes de mi paciente y ha tenido contacto, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el instrumental básico, están las turbinas, ¿no es cierto? Y mucho más instrumental y material como el de la obturación de amalgamas, resinas, etcétera, e inclusive las lámparas de luz con las que nosotros realizamos obturaciones en nuestro paciente. El instrumental no crítico, el instrumental semicrítico también se debe esterilizar en lo posible, ¿no es cierto? Las piezas de mano, por ejemplo, algunas se esterilizan, entran al autoclave, ¿sí? En cambio, hay otros que no. Si no se puede, tiene que lograr una desinfección de alto nivel, muy importante para evitar el contacto directo, la infección directa o la infección cruzada. El material no crítico, ¿no es cierto? Debe también tener mínimamente una desinfección de medio nivel, y en el mejor de los casos una esterilización. Todo lo que es metálico debe esterilizarlo, así usted se siente segura y también sus pacientes, ¿no? En eso entran nuestras cubetas de impresión. Estamos, particularmente si son metálicas, y finalmente todo el equipo, ¿no es cierto?, de nuestro consultorio o de nuestra sala quirúrgica. ¿Sí? Todo debe ser realizado con una desinfección de nivel medio o bajo mínimamente. Absolutamente todo, ¿sí? Entonces, todo tiene que desinfectarse. El tratamiento del material, ya lo he recalcado hace rato, siempre primero debe de contaminarse. ¿Qué quiere decir de contaminarse? Usted debe utilizar una solución desinfectante, generalmente de medio o de alto nivel, y primero pasar por ahí el instrumental, ¿no es cierto? El instrumental o material. Luego recién, si es instrumental, se procede a la limpieza, o sea, a lavar con cepillo y jabón. Lo seca y recién procede a la esterilización, dependiendo si es crítico o semicrítico. Si bien los libros dicen que el semicrítico es suficiente con una desinfección de alto nivel, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Ok, el material no crítico, ¿no es cierto? Debemos retirar los restos de material inorgánico, otra vez una decontaminación. Procedemos a la limpieza y recién aplicar un desinfectante de nivel intermedio, medio o bajo, ¿sí? Y bien, finalmente, doctores, las normas de bioseguridad son como 200 normas de bioseguridad que nosotros tenemos y están dedicadas a mantener las medidas de prevención, o sea, de que no te contagies, y también a cómo vas a ir, ¿no es cierto? O qué vas a hacer frente a un AES. ¿Qué es un AES? Es un accidente, ¿no es cierto?, de exposición a sangre y a fluidos. Nosotros como equipo de salud estamos sometidos a eso, ¿sí? Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí me voy a quedar como normas de bioseguridad, ¿sí? Nos falta desarrollar muy poquito y voy a entrar luego al tema, a nuestro cuarto tema, que es propiedades de la materia. ¿Hasta aquí alguna consulta, doctores? Doctorita, ¿puede volver a explicar la parte de los alcoholes, por favor? De los ¿Qué alcoholes. es lo importante del alcohol? Mencionó algo muy importante del alcohol, por favor. Claro. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿O qué parte del alcohol necesitas? Disculpa. Ok, mi compañero. Ok. Hola, hola. Ok, ¿qué parte es la que necesita, doctora, que le repita? Los alcoholes, por favor. Acá, esta parte dice.
Sí, doctorita, por favor. Ok, lo que les he dicho es de que como antisépticos nosotros usamos los alcoholes, los aldehídos y los compuestos amonio cuaternario. Entonces, el alcohol tiene una actividad antimicrobiana, les dije. O sea, va contra las bacterias, los virus y los hongos, pero no son esporicidas, o sea, sus huevitos de esas bacterias, los huevitos, para que me entiendan, no estoy hablando con un lenguaje coloquial. Los huevitos, doctores, de estas bacterias no mueren con el alcohol, ¿estamos? No mueren con el alcohol. Pero para que haga su efecto de actividad antimicrobiana, el alcohol tiene que ser etanol, isopropanol, N-propanol y al 70%. Puede ser más, pero no menos. ¿Por qué utilizamos al 70%? Porque esa agua, ¿no es cierto?, permite que no queme la piel y segundo, permanezca durante un buen tiempo, que es el necesario para que el alcohol diluya las grasas. Recuerden que los virus tienen una capa lipídica en el exterior que debe ser disuelta para que podamos eliminarla. No sé si esto era, doctora. Sí, doctorita, gracias. Un gusto. Entonces, con el alcohol logramos lo que es la antisepsia y la desinfección de superficies duras. Recuerde que la antisepsia, ¿no es cierto?, es momentáneo, ¿no es cierto?, solamente durante un tiempo mientras está el alcohol. Después, si usted toma contacto con otra cosa, ya tiene otra vez un montón de microorganismos sobre su piel. Entonces, si ahora el COVID se transmite, lo importante es no tocarse la cara, ¿no? O las mucosas de entrada al organismo. Mientras no se lave las manos con agua y jabón. Si bien hemos hablado de todo esto, lo mejor para eliminar microorganismos y bacterias, virus, bacterias, hongos, ¿qué será lo mejor, mis estimados doctores? ¿Quién me puede decir? El agua y el jabón. El agua y el jabón. Les voy a recomendar, como les he recomendado desde el 2020 a mis alumnos, el agua y el jabón. Por eso les he pedido jabón desinfectante a ustedes, ¿no? ¿Cómo yo sé que está mejor que el alcohol? Porque el jabón, doctor, cuando usted llega de la casa, de la calle, y se lava las manos y no hizo burbujas, quiere decir que no ha terminado de eliminar los microorganismos que trae usted en la mano. Tiene que volverse a pasar una segunda vez. Si el jabón ahí hizo mucha burbuja, así como la que juegan con los niños, ahí tenga certeza de que ha eliminado todos los microorganismos que tenía en la piel. ¿Sí? Ese es el detalle. Bien, esto lo voy a recordar la siguiente clase.